sucedido. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Acaba de morir Jesús. Han pasado 3 días. De hecho, el 3er día es muy importante, ustedes lo saben, es el día de la resurrección. El mismo Señor Jesús se le está apareciendo a estos discípulos que van huyendo de Jerusalén. Y Él les hace una pregunta diagnóstica. Él quiere saber, bueno, Él sabe, sencillamente quiere evidenciar en ellos, más bien, qué lectura le están dando ellos a lo que están sucediendo, a la muerte de Jesús, a estos 3 días de espera, a lo que han dicho las mujeres en la tumba. Él quiere evidenciar y quiere que quede escrito por inspiración divina, ha sido iluminado Lucas para dejar registrado esto en el Evangelio y que cada uno de nosotros al leer el Evangelio nos demos cuenta qué lectura le está dando estos discípulos que pasaron mucho tiempo con Jesús, qué lectura le están dando a estos eventos. Y lo más aterrador es que ellos pasaron mucho tiempo con el Señor. Ellos pasaron mucho tiempo. Ahora, si el Señor se les aparece y el Señor, ustedes conocen el final de la historia, ellos finalmente van a reconocer que era el Señor Jesús por algo que vamos a estudiar hoy. Ellos van a descubrir que es el Señor. Eso quiere decir que ellos perseveraron hasta el final, que eran verdaderos discípulos, que fueron de los que tal vez estuvieron en el aposento, tal vez no, muy seguramente ellos estuvieron en el aposento alto recibiendo el Espíritu Santo, porque pues el Señor mismo les dice que la necesidad de estar juntos y ellos regresan a dónde, finalmente en la historia, ellos regresan a Jerusalén. Y es que en Jerusalén donde son investidos de poder cuando viene el Espíritu Santo. Algo que me llama la atención profundamente que dice Julio, y es, ¿será que ellos entendieron realmente lo que significaba lo que significaba la persona de Cristo? No. Y quiero dejarles claro algo, y es, eh, alguien me preguntaba alguna vez, o más bien me decía, me aseguraba, me decía, si yo hubiese vivido en los tiempos de la Biblia, y si yo hubiese vivido en el tiempo en que Jesús caminó sobre la tierra en la carne, siendo un ser humano que todo el mundo lo vio, así los fariseos lo hubiesen dejado, lo hubiesen hecho a un lado, y así mucha gente lo hubiese rechazado, yo creo que yo sí hubiese entendido las señales y yo me hubiese tirado a los pies de él y lo hubiese aceptado como mi Señor y mi Salvador. Pues esa apreciación que me hacía esa persona resulta muy romántica y resulta muy bonita. Yo en algún momento hasta también la pensé acerca de mí. Si hubiera vivido en los tiempos del Señor Jesús, yo sí lo hubiera creído y yo sí lo hubiera copiado. Pues que nosotros no podemos perder de vista que la respuesta del ser humano a Dios, en este caso, el que los discípulos crean en Jesús, no es que nazca de sus propios corazones. Para que una persona crea en Dios, primero Dios tiene que actuar en la persona. Recuerden que todos, por naturaleza, después de la caída, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos esclavos del pecado y estamos ciegos, incapaces de reconocer la verdad. Y en esa condición caída de muerte, de esclavitud y de ceguera, nos es imposible reconocer
a Dios. Ese era el caso de los discípulos. Sin una intervención divina, ellos iban a ser incapaces de reconocer a Dios, aun si Él está a su lado. Aun si Él se les aparece en una teofanía, serían incapaces de reconocer que es Dios. Entonces, ya en este orden de ideas, la lectura que ellos le están dando es terrible. Y es que hay un elemento más en todo lo que les estoy contando. La manera de ellos ver a Jesús es muy diferente antes y después del Pentecostés. Antes y después del Pentecostés. Antes de que ellos reciban al Espíritu Santo, ellos van a tender a olvidar lo que el Señor les ha enseñado. Es que yo les pregunto, ¿cuántas veces Jesús le dijo a sus discípulos, y aún a los 70 y a los que lo seguían, cuántas veces les dijo que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día? Él se los dijo varias veces. Y Él abiertamente habló de eso. Y abiertamente les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Pero vemos a dos discípulos, que no son de los 12, vemos a dos discípulos que están huyendo de Jerusalén. Ellos están yéndose a otro lado. Emaús, el nombre de Emaús significa lugar de aguas calientes. Emaús resulta ser como un Villa de Leyva para Bogotá. Era un lugar de vacacional, un lugar donde la gente iba a recomponer fuerzas, de pronto olvidarse de los problemas y de su pasado. Era un lugar de peregrinaje por las aguas termales que había allí. Entonces, ellos lo que están queriendo es irse de ese problema tan tenaz que fue la muerte de Jesús, con riesgo que también los persigan a ellos. Y ellos están dando un informe a este extraño que resulta ser Jesús, pero ellos no lo reconocen todavía como Jesús. Le están dando un informe terrible, donde la lectura que ellos le dan es que Jesús es un profeta más, es un hombre más. Tan así es para ellos, tan real es para ellos eso, que ellos toman el reporte de María Magdalena y de las mujeres que vieron a Jesús resucitado en la tumba, ven en ese informe como que estas mujeres se metieron LSD esa mañana y se empezaron a imaginar cosas. Así de sencillo. Ellos no le dan crédito a lo que dijeron las mujeres. Ahora, no es de extrañar. No es de extrañar porque la mujer en el primer siglo estaba tan por debajeada que yo no sé si ustedes sabían esto, pero el testimonio de una mujer no era válido en un juicio legal. Así de menospreciable era el testimonio de una mujer. Entonces estos personajes están hablando como gente común y corriente, que lo que van a hacer es menospreciar el testimonio de las que vieron a Jesús resucitado. Ahora, yo hago una aclaración. ¿Por qué porque hago una pregunta más bien? ¿Por qué Jesús a las primeras personas que se les aparecen es a mujeres? Tanto que dicen que la Biblia es machista, que no tiene en cuenta a la mujer y que no sé qué. Quien da esas observaciones acerca de la Biblia es un completo ignorante. Porque nosotros vemos a Jesús haciendo una completa revolución al poner a la mujer en su lugar. ¿Y cuál es el lugar de la mujer? La mujer es igual al hombre, en importancia, en esencia, en ser, es igual de importante al hombre. La comunidad oriental del primer siglo veía a la mujer como un bien del hombre. Y por esa razón ni siquiera tenían en cuenta del testimonio de ellas o que dijeran algo, como que dijeran, yo sí vi a tal persona haciendo esto, o yo no vi a tal persona haciendo esto. No le tenían en cuenta el testimonio de las mujeres. ¿Por qué el Señor Jesús se le aparece en primera instancia a las mujeres? Porque quiere romper ese status quo. En Cristo no hay diferencia entre hombre y mujer, entre esclavo y libre, entre extranjero y judío, dice la palabra. No hay diferencia y por eso el Señor se le aparece a ellas y ellas le llevan el testimonio a sus hermanos en la fe y les dice, Cristo vive. Algunos creyeron, otros no. Pedro y Juan salieron corriendo a la tumba y la vieron vacía. Y empezaron las dudas en ellos. Ahora ellos completamente creen que Jesús ha resucitado cuando Jesús se les aparece a los 11. Pero bueno, me llama la atención, volviendo a los dos que van camino a Maús, que están teniendo una lectura completamente terrible de lo que está sucediendo y de la persona de Cristo, porque ellos dicen, ¿no conoces de Jesús, Nazareno, varón poderoso en palabras y en obras? Y en ningún momento ellos hacen referencia a Jesús como el Cristo. En ningún momento hacen referencia de Jesús como el Hijo de Dios. En ningún momento hacen referencia de Jesús como Dios. Y el Señor lo había dicho abiertamente. O sea que ellos tienen un concepto
de Jesús incompleto. Y al tener un concepto de Jesús incompleto, ese concepto de Jesús no es suficiente para que ellos se salven. Me gusta lo que dicen Camilo. Muy lindo el Señor de buscarles. Sí, muy lindo el Señor de buscarles porque tiene un propósito con ellos. Pero miren que el Señor no está interesado en que ellos reconozcan que Él es Jesús físicamente, porque de hecho por eso tienen velados los ojos. Y si ustedes se dan cuenta, la Escritura, la Biblia, no está interesada en ningún momento de describirnos físicamente a Jesús. Dígame en dónde en las Escrituras la Biblia se desgasta por decirnos que tenía el cabello largo, que tenía el cabello corto, que tenía los ojos grandes, que los tenía pequeños, que los tenía oscuros, que los tenía claros, que era robusto, que era delgado, que era alto, que era bajo. Dígame en qué momento la Escritura se desgasta. En ningún momento. Porque el Señor no tiene interés en que nuestra fe repose sobre una imagen. Y de hecho, también Camilo hacía algunos paralelos, decía, así como el Señor animó a Pedro cuando se hundía o cuando animó a estos discípulos en el camino a Jesús, en el camino de Maús los animó para que siguieran adelante, así a veces el Señor nos anima. Bueno, entonces, yo quiero que entendamos una cosa, la mejor manera en que el Señor anima a los verdaderos creyentes, porque esto es un pasaje que habla es de verdaderos creyentes, la mejor manera en que Dios anima y motiva a un verdadero creyente a seguir adelante en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, dejémonos de esas ideas románticas de que es que yo lo siento a mi lado y es que está aquí, yo siento un pálpito y lo siento allí cerca de mí, siento como late su corazón y yo lo siento en mi oído. Dejémonos de las cosas tan románticas, porque si nosotros nos vamos a dar cuenta, el Señor Jesús, de una manera específica, los va a animar. Pero antes de animarlos, los va a regañar. Porque ellos llevan mucho tiempo con Jesús para que actúen de esa manera. Muchas enseñanzas han recibido de Jesús para que actúen de esa manera y den un testimonio tan paupérrimo. Ahora, el Señor lo que va a hacer es llenar los vacíos. Porque tal vez en ellos hay vacíos escriturales que no les han permitido atar los cabos y entender lo que está sucediendo. Entonces, Connie, donde terminaste, donde yo te interrumpí, continúa allí la lectura, por favor. Ustedes dirán que tiene que ver esto con el curso que vamos a hacer, ya se van a dar cuenta. Entonces, Connie, por favor. ¿Estás ahí? Ya, Lucas 24, espérate que me perdí. No, pero ¿a quién escogí? No, ya, es que estaba mirándote y estaba prestando atención y cerré la Biblia. Bueno, voy en el versículo... Cuando el Señor los va a darles la respuesta a lo que ellos le acaban de decir. Ok, entonces Él les dijo, Mira, es que oh insensato. Él les dijo, vamos a ver la respuesta tan romántica del Señor Jesús para animarlos y para mantenerlos en el camino. ¿Listo? Léelo como si estuvieras tú diciéndolo. Como si lo estuviera diciendo el Señor. Por eso, o sea, pero como si fueran tus palabras, como si lo estuvieras diciendo a tus hijos. Bueno. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas... No, si así usted regaña a sus hijos, mejor dicho. No, es que no puedo gritar mucho. ¡Firme! Bueno, te voy a remediar a ti. Hágale. ¿No que va a estudiar teatro? Hágale. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declara en todas las escrituras lo que él les decía. Para ahí un momentico. Y necesito que todos ustedes hagan una tarea. Quiero que se desplacen en ese mismo capítulo al final cuando el Señor ya se les aparece a todos los 11, donde están encerrados. Y quiero que busquen el pasaje donde dice que desde dónde les empieza a enseñar del Cristo. Háganle, búsquenlo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¡Wow! Y ahí, miren. ¿Dice que en dónde? ¿Dice que en dónde? En el versículo 44, desde Moisés, Ajá. en los profetas
Ajá. Y en los Salmos. Ahí está resumiendo todo el Antiguo Testamento. Y cuando el Señor, tanto a estos discípulos, que eran los 12 y bueno, y todo esto, como a los 2 discípulos camino de Emaús, hace eso con ellos, en ambos textos dice que les abrió el entendimiento, que les abrió los ojos, que les abrió las escrituras, y ellos finalmente pudieron comprender. Luego la Biblia habla de que el Señor se les aparece a ellos durante 40 días en diferentes oportunidades. Hay gente que pregunta, ¿para qué se les apareció el Señor durante 40 días a los discípulos? Durante 40 días el Señor se le aparece a los discípulos, ¿saben para qué? Para enseñarles algo que se llama teología bíblica. Y es donde Él les va a demostrar bíblicamente dónde se cumplieron las profecías que hablaban de Jesús sobre su papel al redimir a la humanidad. Y esto lo que trajo fue un soporte teológico al testimonio que los discípulos iban a dar de Jesús luego de que Él se fuera al cielo. Amén. Era imposible que los discípulos pudiesen en ese momento entender todo lo que estaba sucediendo y dar la lectura correcta si el Señor Jesús no se los explica. Ahora, luego de que Él asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo, ¿quién es el que les va a explicar cada cosa? Va a ser el Espíritu Santo el que les va a explicar. Dice, les conducirá a toda la verdad y les recordará todo lo que yo les he dicho. Si a los discípulos se les había olvidado antes, las veces que el Señor les dijo que iba a morir y iba a resucitar, si a los discípulos se les olvidaba constantemente cada enseñanza del Señor, ya no iba a pasar eso luego de que el Espíritu Santo viniera. Es que es muy diferente la vida de un discípulo antes de la venida del Espíritu Santo y es muy diferente la vida de un discípulo luego de la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo es un acontecimiento maravilloso para la iglesia de todos los tiempos, porque el Espíritu Santo es el que te da convicción de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que te da hambre de la palabra de Dios. Ahorita Dianita y Julio dicen, buscamos por todo lado más y más de la palabra. ¿Eso quién lo produce? Ese deseo viene de Julio y de Diana, no. Ese deseo viene, es del Espíritu Santo que habita en Julio y Diana. Y también el Espíritu Santo nos va a permitir darle una lectura correcta a lo que leemos. Nos conducirá a tener fuentes correctas de lo que leemos y de lo que estudiamos. ¿Para qué? Para que tengamos un cuadro completo de lo que sucedió. Entonces, con estos textos que acabamos de leer, yo les estoy mostrando que hay un rico suministro en las Escrituras de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento tiene un propósito, el plan de redención de Dios para salvar al ser humano. Y todo ese plan está resumido en la obra de Cristo. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en tipología bíblica, conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento, lo que vamos a ver es cómo cada uno de los libros y cada uno de los momentos de esta revelación progresiva que va desde Génesis hasta Apocalipsis, bueno, en este caso, tipología bíblica, como vamos a hablar solo del Antiguo Testamento, vamos a hablar solamente desde Génesis hasta Malaquías. Vamos a ver cómo en todos los libros históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores, libros de sabiduría, todos estos libros y todo el Antiguo Testamento tiene un solo propósito y cómo se exalta en muchos momentos a la persona de Cristo. Pero como vamos a hablar de tipología, no vamos a hablar mucho sobre las profecías bíblicas, porque hablar de las profecías bíblicas y ver esto, se hablaría más de teología bíblica. Lo que vamos a hablar es en qué partes del Antiguo Testamento hay personajes o patriarcas o personajes bíblicos que en algún momento de sus vidas reflejaron a Cristo. Y vamos a ver también cómo mobiliarios, el templo, el tabernáculo, como objetos, como momentos, como cosas representan a Cristo en el Antiguo Testamento. Y obviamente vamos a ver teofanías que representaban a la segunda persona de la Trinidad. De eso es lo que se trata la tipología bíblica. Ahora, vamos a hacerlo solo como nos lo permita la Escritura.
Porque hay gente que con el deseo de ver a Cristo en todos lados empiezan a inventar también doctrinas. Entonces vi a Cristo en una pared que habla en Éxodo, no sé qué dice más, y nunca hay tal. No, vamos a hablar de objetos, de personajes, de cosas, de momentos, de situaciones, de símbolos que representan a Cristo, pero porque la Biblia misma evidencia que es reflejando a Cristo. Que de hecho en el Nuevo Testamento en muchos momentos personajes van a referirse a esos momentos como momentos en los cuales se exaltaba a Cristo. Y voy a ponerles un ejemplo. El Señor Jesús al hablar de su resurrección dice, así como fue necesario que Moisés levantara la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y nos vamos a dar cuenta, ese va a ser uno de los objetos que vamos a ver de tipología bíblica. Nos vamos a dar cuenta cómo en su momento, por el pecado del pueblo de Israel, vinieron serpientes que los picaban y los mataban. Pero las personas que al ver el veneno en su vida que lo estaba matando y se acercaban a la serpiente de bronce y clamaban a Dios porque lo salvara, eran limpios de la muerte y se salvaban. Era una representación de la sanidad que traía el Señor. Y esa serpiente finalmente terminó representando a Cristo, lo dice el mismo Señor Jesús. Ahora, los israelitas, dándole una lectura incorrecta a la serpiente de bronce, más adelante empezaron a adorar a la serpiente de bronce. Entonces miren cómo nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la tipología. Solo lo podemos hacer la tipología como nos lo permite la Escritura. Y sencillamente es una sombra de la sustancia que es Cristo. Los temas que vamos a ver van a ser maravillosos. Seminario de Teología, modalidad virtual, año 2019. Acá pongo próximamente nuevo curso disponible porque con ustedes, que son los que están hoy escuchando y si están deseosos de comenzar este curso, hoy nosotros nos pondríamos de acuerdo para el día y la hora, porque no puede ser el jueves nosotros ya tenemos el seminario de teología sistemática. Este es un tema completamente distinto. Esto sería una profundización tremenda de algo que vamos a ver en teología sistemática que se llama cristología. Pero esto va a ser una profundización maravillosa y tremenda. Tipología bíblica, conociendo a Jesús en el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver los contenidos. Entonces, la manera de introducir el curso va a ser Cristo, la clave de la Biblia. Va a ser la primera clase que vamos a ver. Luego vamos a ver una clase que se llama definición de los términos tipo, del término tipos. Y ahí vamos a darnos cuenta qué significa la palabra tipos y cuáles son los tipos por excelencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Y aquí vamos a ver un ejemplo maravilloso. Vamos a ver, por ejemplo, el hombre que Dios creó, Adán. Y vamos a hacer una comparación de Adán con el postrero Adán, que es ¿quién? Cristo. El hombre cuyo culto Dios aprobó, Abel. Y vamos a hacer un paralelo de Abel con Cristo. El hombre que... se me pasó. El hombre que Dios libró, Noé, y un paralelo también. El hombre sin linaje, Melquisedec, y vamos a hacer un paralelo de Melquisedec con Jesús. El hombre que Dios guió, Isaac. Y en Isaac nos vamos a quedar un buen tiempo, porque en Isaac hay muchas formas de ver a Cristo. Cuando lo va llevando su padre a ser sacrificado, cuando es guiado por el Señor, cuando es el hijo de la promesa. O sea, hay maravillosas tipologías en Isaac. El hombre que Dios usó, José. José es también por excelencia un tipo de Cristo. Vamos a ver cómo siendo el hijo amado del Señor, termina siendo esclavo, humillándose hasta lo sumo, y luego esa humillación es exaltado hacia lo sumo, y así como estaba sentado a la derecha de Faraón, Cristo está sentado a la derecha del Padre. O sea, una cosa maravillosa que no me quiero adelantar. El hombre que Dios envió, Moisés, también vamos a hacer un paralelo. El ángel de Jehová, que yo ya les he hablado, que es una teofanía del Mesías preencarnado. Y luego vamos a ver de estos personajes, vamos a ver cómo el Señor es representado ya por objetos, cosas o lugares. El tabernáculo como proyecto de Dios, los materiales del tabernáculo, el campamento de Israel y la presencia divina, el atrio y su estructura, que era el patio exterior del tabernáculo, el altar del holocausto, la fuente del lavatorio, que son dos partes que aparecen en el atrio exterior o en el patio exterior del tabernáculo, las tablas doradas del tabernáculo, las cubiertas del tabernáculo y su puerta, el lugar, todo esto que estoy nombrándoles son materiales del tabernáculo.
Ahora hablamos del lugar santo y su mobiliario, el velo en la puerta del lugar santísimo, el lugar santísimo y su mueble, que es el arca del pacto. ¿Dónde está el arca de Dios? ¿Por qué se refundió? ¿Qué propósito tenía Dios con que se refundiera? El incensario de oro que está en el lugar santo. Y vamos a tener unos anexos que hablan acerca de todo lo que representa el templo de Dios, el tabernáculo en su momento, que era un templo móvil, el tabernáculo de Salomón en su mayor esplendor, el templo de Zorobabel, que es el templo que ellos reconstruyen juntamente cuando vuelven de la deportación de Babilonia, el templo de Herodes, que es el que ellos dicen que se demoraron no sé cuántos años edificándolo y que ellos ponen en duda que Jesús lo pueda levantar en 3 días. Y vamos a hablar también del templo del Señor, o sea, su cuerpo santo, el verdadero templo de Dios, porque lo anterior mencionado sencillamente es una sombra que apuntaba a Cristo. Vamos a ver el templo de la tribulación, el templo de Ezequiel que habla en la profecía que veía un templo, y vamos a ver la Jerusalén celestial, que es precisamente el lugar donde nos la pasaremos en la glorificación. Entonces, vamos a ver cómo todo eso tiene que ver con Cristo. También vamos a ver la tipología de las vestiduras sacerdotales, cómo las vestiduras sacerdotales están conectadas a características de Cristo, tipología de las ofrendas cúlticas, y vamos a ver cómo están también conectados al perfecto sacrificio que ofreció Cristo, tipología de las fiestas religiosas, la fiesta de la Pascua y la Cena del Señor, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, las festividades sagradas y el día de la expiación. Y vamos a ver a partir de ellas cómo todas ellas se cumplen en Cristo y por eso no hay necesidad de volverlas a celebrar. Hablando de las antiguas, ¿no? La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, de las primicias, del Pentecostés, el día de la expiación, porque la cena del Señor sí la tenemos que celebrar cada día que nos reunamos en su nombre. Y finalmente, tipología de eventos y sus componentes, el arca de Noé como figura de Cristo, el maná como figura de Cristo, que él decía, yo soy el pan de vida, la roca como figura de Cristo, la serpiente de bronce como figura de Cristo, entre otros, porque hay muchos más, aquí anoté solo algunos. La singularidad de la muerte de Cristo, el hombre que murió porque quiso, como quiso y cuando quiso, el día de la crucifixión de Cristo, la duración de la permanencia del Mesías en la tumba, que se ha vuelto un debate, donde la gente dice, no, es que él bajó al infierno, al inframundo, y vamos a darnos cuenta que eso es falso, que el Señor nunca bajó al infierno, sencillamente habla de que estuvo 3 días muerto y finalmente volvió de la muerte. Y vamos a ver como cierre de este curso, Cristo en cada libro de la Biblia. Solo en este pedacito, aunque no lo nombro, vamos a quedarnos un buen tiempo, porque vamos a hablar de cómo el Señor se manifiesta en cada uno de los libros de la Escritura en el Antiguo Testamento.